Muy buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Resumen de Powell. ¿Qué ha dicho? ¿Cuáles han sido las frases más importantes? ¿Y qué acciones ha tomado la Reserva Federal en esta reunión de marzo? Voy a intentar que este sea un vídeo de tan solo 5 minutos por si estabas fuera, cenando con la churri, no te has enterado y quieres saber qué ha pasado en el mercado, o qué ha pasado con Powell, qué es lo que ha dicho, qué ha informado, qué proyecciones ha dado. Pues te lo resumo, te lo voy a intentar resumir en 5 minutos. Ya sabéis que hablo mucho, me enrollo por las paredes, voy a intentar que sean prometido 5 minutos. Bueno, lo primero, el mercado, como veis, se lo tomaba bien durante el día, venía en positivo. Durante la reunión de Powell ha habido una noticia que ha tomado la Reserva Federal, que ha sido bajar la velocidad del QT, que ahora voy a explicar más en detalle. Eso se lo ha tomado bien el mercado. Y luego, a lo largo de la rueda de prensa, una vez ha terminado, pues hemos visto recogida de cable un poquito en el mercado. Como veis, el SP ha rechazado en esa media de 200 otra vez, como pasó el lunes. Y como veis, ha tocado justo esa media de 200 por la tarde y en cuanto la ha tocado ha rechazado un poco la vela. Vamos a ver qué ocurre en las próximas sesiones. Como sabéis, dijimos el fin de semana, lo ideal para tener confirmación de que esto no es un rebote de sobreventa es recuperar la media de 200 cuanto antes. Si no conseguimos recuperar la media de 200 y seguimos rechazando, pues las probabilidades de una pata a la baja incrementarían, ¿no? Así que si tuviésemos una confirmación, sería guay. Un gap al alza recuperando esa media de 200 sería una muy buena confirmación. Dicho esto, ¿qué es lo que ha dicho Powell? ¿Ha sido como para tanto para que el mercado se lo tomase? Bueno, para mí no ha habido mucha novedad, la verdad. No ha habido excesiva novedad. De hecho, la Fed ha mantenido la pausa en los tipos de interés. Creo que eso ya estaba descontado. 99% de probabilidad se ponía en que la Fed iba a mantener la pausa. Además, también era muy lógico. ¿Por qué? Porque venían los aranceles el 2 de abril. Recordar que el 2 de abril es el día de la liberación, según Trump. Es decir, el día en el que se van a anunciar esos aranceles recíprocos y no se sabe ni la magnitud, ni la cantidad, ni cómo van a responder el resto de países. Entonces, todo eso es incertidumbre, y la Fed obviamente en la incertidumbre prefiere no hacer nada, ¿no? Tener ahí la baraja sobre puedo recortar si necesito recortar, pero por ahora en el momento espero a ver qué pasa. Así que, como vemos, la palabra incertidumbre se ha repetido muchísimo por parte de Powell. Mantienen la pausa en los tipos de interés, mantienen incluso las proyecciones de recortes igual que las que dieron en diciembre, ¿vale? Fijaros que esperan ahora mantener los tipos, en diciembre esperaban mantener los tipos en el 3,9 a final de 2025, ahora lo esperan también, eso serían 2 recortes tan solo durante el año. Yo pienso que quizás van a tener que hacer más de 2 recortes, pero siguen diciendo ellos 2. 3,4 en 2026, lo mismo, y 3,1 en 2027, es decir, no han cambiado el camino de recortes. Yo esperaba que cambiasen las proyecciones de recortes y aquí mostrasen algo más de recortes, pero no lo han hecho todavía. Entonces, las proyecciones muy parecidas, aunque ahora os voy a contar un tema sobre el crecimiento, que eso ha sido importante, y de la inflación. Y lo más novedoso es que reducen la velocidad del QT. ¿Vale? Bonos del Tesoro baja de 25.000 millones a 5.000 millones, es decir, casi lo terminan en bonos del Tesoro, y MBS se mantiene en 35.000 millones al mes. ¿Vale? ¿Qué quiere decir el QT? El QT no olvidemos que es la reducción del balance, es decir, tú imagínate que tienes un balance y que has comprado muchos bonos. ¿Cuándo compró la Reserva Federal bonos? Cuando ha hecho expansiones cuantitativas. Pues en 2007, luego también la última, por ejemplo, en 2020, etc., ¿no? Cuando compra bonos a los bancos, pues incrementa el balance, se genera ese QE, ¿no? Ahora está haciendo desde hace varios años el QT. ¿Cómo está haciendo el QT? ¿Cómo está reduciendo el balance? Dejando que los bonos que vence, no renovándolos hasta cierta cantidad. Entonces eso permite que el balance vaya disminuyendo. Entonces, cuando anuncia un QT taper, ¿qué significa una disminución del QT? Ya lo anunció en junio. Significa que el balance se va a reducir a un menor ritmo de velocidad. Y ahora ha vuelto a anunciar otro taper, es decir, ha vuelto a reducir otra vez la velocidad como hizo en junio, ¿no? Así que esto ha sido la clave de la reunión. ¿Por qué? Porque el mercado ya espera... Joder, ya llevo 4 minutos y no he dicho nada. El mercado espera que llegue la finalización ya del QT dentro de poco, ¿vale? Que sea como el paso previo a la finalización del QT. Por eso creo que el mercado de forma positiva se lo ha tomado durante la sesión, porque en cuanto a los tipos de interés no ha habido nada positivo, es decir, ha mantenido la pausa y las proyecciones las ha mantenido igual, cuando el mercado esperaba que incrementase las proyecciones hasta 3 recortes en el año, cuando las ha mantenido en 2, ¿vale? Así que bueno, eso por un lado. Eso sí, ¿qué ha dicho Powell sobre el balance? Porque le ha preguntado a una chica muy inteligente, de hecho me sorprende que haya sido una de las últimas preguntas. Los periodistas que van a la Fed a veces yo me pregunto realmente si escuchan lo que y leen el comunicado. No sé, están siempre haciendo las mismas preguntas cuando no se centran en lo realmente relevante. Bueno, le han preguntado a una chica muy inteligentemente más adelante sobre el QT. ¿Por qué lo han hecho? ¿Cuál ha sido la decisión? Tal. Y decía Powell, hemos recortado la velocidad del QT, hemos hecho otra vez este QT taper, perdonad por los términos, pero es que son términos como tal, no sé si tienen traducción. Y dice, seguimos viendo las reservas abundantes.
Aquí se refiere a reservas bancarias, ¿vale? Que ya había avisado que las veía abundantes y que por eso todavía iban a mantener este QT. Pero los flujos que entran y salen de la TGA, la TGA es la cuenta del Tesoro, ¿vale? La TGA es un pasivo de la Reserva Federal, es la cuenta del Tesoro dentro de la Fed, ¿vale? Es un pasivo de la Fed y es el activo del Tesoro. Nos hicieron tomar la decisión. Reduciremos más lentamente, pero durante más tiempo. Es decir, Powell ha explicado que ha hecho una metáfora además como si fuese un avión aterrizando. Y ha dicho, le he propuesto a los miembros de la Fed que en vez de que el avión aterrice rápido, es decir, que el QT siga yendo hacia su destino, hacia la velocidad, hacia la reducción del balance, pero de forma rápida, mejor porque no ir más lentamente. Bueno, pues pero al mismo sitio. Esto está intentando decir, ¿no? El mercado se lo puede creer o no. Y dice, de hecho, ha dicho Powell, esta decisión no tiene implicaciones para la política monetaria, no es una señal encubierta. Bueno, ya veremos. Ya veremos lo que el mercado va por ahí poniendo precio, ¿no? Luego también, vamos a ir a las proyecciones. Hemos visto que no ha habido cambios en los tipos de interés, en los recortes esperados de tipos. Pero ¿qué ha pasado con el crecimiento? Ostras, esperan menor crecimiento. Fijaros, en diciembre esperaban 2,1 de PIB, ahora 1,7 en 2025. 2% esperaban en 2026, 1,8. 1,9 esperaban en 2027, 1,8 ahora también. Bueno, y también han incrementado la expectativa de inflación de 2,5 a 2,7 para 2025, de 2,1 a 2,2 para 2026 y de 2 en 2027 se mantiene igual. Entonces, una pregunta muy inteligente, esa sí que ha sido inteligente también, le dice, ¿por qué Powell, si las proyecciones de crecimiento han bajado, no incrementan ustedes las proyecciones de recorte? Es decir, si te preocupa la economía, ¿por qué no incrementas las proyecciones de recorte si esperas un menor crecimiento? Y de hecho has incrementado la tasa de desempleo del 4,3 al 4,4 para 2025. ¿Por qué usted no recorta más durante el año 2025 y se mantiene en 3,9 para final de año? Y ha dicho, no hemos incrementado las proyecciones de recorte porque la bajada en PIB, es decir, en crecimiento, se equilibra con una subida del PCE esperado, de inflación. Bueno, pues esta subida se equilibra con esta bajada. Y dice que entonces, pues que no recortan. Y también por la incertidumbre. Recordad, la palabra incertidumbre se ha repetido hasta en 10 ocasiones. Necesitamos claridad. Básicamente la Fed necesitaba claridad, ver lo que pasa el 2 de abril y a partir de ahí continuar con los recortes. Le han preguntado sobre el posible recorte de mayo. Ya ha dicho, no vamos a tener prisa en avanzar, estamos en un punto que podemos recortar o mantener. Para mí que en mayo ya recortarán, en cuanto tengan sobre la mesa lo de los aranceles, si no hay cambios sustanciales en la inflación, que ahora vamos a ver que han comentado. ¿Vale? Entonces, no ha dejado claro que el recorte sea en mayo, porque necesita ver esos aranceles, qué pasa y esa incertidumbre que tiene, pero posiblemente es cuando reanuden los recortes, ¿vale? Obviamente han dicho que es difícil tener un pronóstico que puedan confiar, así que podéis coger este pronóstico que tienen, hacer así y tirarlo por la ventana porque ni ellos se lo creen. Es decir, ha dicho, no hay ni un miembro de la Fed que se crea sus pronósticos. Genial, de locos, entonces ¿para qué los haces? Bueno, ¿qué más han comentado? A ver, tenemos por aquí, si me deja el ordenador, y no se vuelve para arriba, vale. Sobre la economía. Joder, de verdad, menuda mierda la peleste. Los economistas han incrementado la probabilidad de recesión al alza, pero sigue siendo baja, ¿vale? Entonces le han preguntado sobre por qué se está desacelerando la economía y si hay riesgos de recesión. Para él ha dicho que las probabilidades siguen siendo bajas. Aquí me ha gustado el punto que ha dicho. Sí que ha mencionado que las encuestas, sabéis que en encuestas macro están las soft y las hard. Las soft serían las blandas, que son las encuestas. Y las hard serían como los datos reales, es decir, producción industrial, etc. Y las blandas serían como pues, PMIs, encuesta del consumidor, etc. Y ha dicho, las encuestas soft muestran debilitamiento, pero no las de los datos reales. Y estaremos atentos por si eso cambia, ¿no? Los aranceles, ha dicho, tienden a reducir el crecimiento y aumentar la inflación. Dice, no veo motivos para pensar que estamos ante una repetición de los años 70. Se me ha ido esto, perdonad. Y dice, la tasa de contratación laboral es baja, pero también lo son los despidos, por lo que se estabiliza. Si los despidos se incrementasen, podríamos actuar. Esto es importante de cara al empleo. Le han preguntado por el empleo y ha dicho Powell, y viene así de la tesitura de la Fed desde hace meses, dice, claro, lo que están viendo ellos, según sus palabras, es que la tasa de contratación, es decir, la gente que está sin empleo y quiere encontrar empleo, tarda mucho en encontrar ese empleo, le cuesta mucho. Pero por otro lado, la gente que tiene empleo no está siendo despedida. Entonces, él está diciendo que sí, la tasa de contratación es baja, por eso de hecho estamos viendo que las peticiones de desempleo acumuladas, las peticiones continuadas de desempleo van incrementándose, mientras que las iniciales no, porque las continuadas es gente que sigue en desempleo, ¿no? Mientras que las iniciales no estamos viendo esos inicios de despido masivos, ¿no? Entonces, Powell lo comenta como algo que le calma, el decir, estoy viendo que los despidos no están incrementando, aunque la tasa de contratación sea baja. Cuando los despidos incrementasen, ahí es cuando la Fed actuaría, porque ese es lo que están vigilando, ahí es cuando entrarían en pánico. Entonces yo seguiría vigilando cualquier indicador que muestre despidos
a corto plazo. No solo la encuesta Challenger, que es una encuesta, sino también peticiones iniciales de desempleo, o incluso la tasa de desempleo como tal, o tasas de desempleo adelantadas. Por ejemplo, la U6, vimos en el último dato de empleo, que esta mide más cantidad de gente y gente que trabaja menos, querría trabajar más horas, pero tiene que trabajar menos porque no hay cantidad de horas suficientes, vimos que estaba incrementando ya al 8%. Entonces, vamos a ir viendo ahí, no sé si Powell eso lo está midiendo bien, pero vamos a ir viendo ahí qué pasa. Sobre la inflación, han dicho varias cosas. Lo primero, las fuertes lecturas de inflación de bienes en los últimos 2 meses, si persisten, tienen que ver con los aranceles. A Powell no le preocupan los datos de inflación como tal, le ha preocupado la parte de inflación en los bienes de consumo, porque dice que ha visto 2 meses de inflación en bienes de consumo subir fuertemente. Entonces eso se lo ha tomado como una señal de que, ojo, esto podría ser por los aranceles. Y ha dicho varias veces que esto podría ser pues porque los productores o las empresas están subiendo precios de cara a prepararse para los aranceles, o porque se están pronosticando eso, ¿no? Dice que si esto no se muestra en los próximos datos, es decir, que ha sido solo un shock temporal de enero y febrero de cara a prepararse para los aranceles, que entonces seguirán viendo que la inflación vuelve al objetivo, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que la inflación no les preocupa por el momento. No he visto una Fed tan preocupada por la inflación como estaba en enero, pero sí que destacan que los aranceles podrían estar teniendo algo que ver, ¿no? Será difícil saber cuánta inflación se deberá a los aranceles, aunque será una parte importante. Parte del estancamiento de las proyecciones para la inflación subyacente se debe a los aranceles, ¿vale? Así que es casi todo debido a los aranceles y al repunte en los bienes de consumo, porque de hecho la inflación de servicios de vivienda se ha comportado bien y ha disminuido de manera positiva. Y no olvidemos que la inflación de la vivienda es el 40% del peso del CPI. Luego le han preguntado por fijaros, incluso porque le han preguntado por las expectativas de inflación. Sabéis, las de la Universidad de Michigan se han compartido mucho porque se mostraba que las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan esperan que la inflación repunte al 5% en 5 años o algo así. Le han preguntado por esas expectativas y dice, la lectura de la Universidad de Michigan es un caso atípico. Aunque preferimos mirar otros datos, lo tomamos en cuenta, porque el periodista se lo ha dicho en plan, ¿por qué lo usaste una vez para subir como razón de subir tipos y ahora no lo usas, no lo miras? Y ha dicho, bueno, sí que lo miro, pero no me parece un dato relevante. Creo que es un dato atípico. Y he puesto yo entre paréntesis, lo atípico entonces son los demócratas, porque son los que están poniendo esas expectativas de inflación. Sabéis que la encuesta se divide entre demócratas y republicanos, y los republicanos no esperan expectativas de inflación y los demócratas sí, ¿no? Entonces me ha hecho gracia porque ha sido como decir, bueno, las opiniones de los demócratas en este momento no son un dato atípico, ¿no? Bueno, eso es opinión de Powell, que no mira mucho la Universidad de Michigan, ¿no? Dicho esto, si tuviésemos que concluir, mirando las proyecciones, concluyo que ha sido una reunión de la Fed donde tampoco ha habido mucha novedad. Si bien ha sido la novedad más importante lo de la reducción del balance, de la velocidad del QT en el balance, porque el mercado intuye que a lo mejor la finalización del QT está cerca. Powell nos ha dicho que no ese es el caso, pero bueno, pues podría ser que sí. A lo mejor nos lo dice para que no lo descuente el mercado, pero podría ser una de las razones de que la finalización del QT esté a la vuelta de la esquina, de esa reducción del balance. Ojo, la finalización del QT no significa que vuelva el QE, ¿vale? Podría volver en algún momento, pero no significa que vuelva el QE como tal. Por ahora es una reducción de la velocidad del QT. Y por otro lado, en el tema más negativo, que los tipos se mantienen igual, y sobre todo en cuanto a las expectativas que no las han ajustado, las han mantenido exactamente igual, cuando en mi opinión eran sus expectativas bastante exigentes, de pocos recortes, y creo que estas la de 2025 la deberían haber ajustado un recorte más. Y eso el mercado se lo hubiese tomado súper bien. Creo que si hubiesen ajustado la de 2025 un poco más abajo, al 3,6, 3,7, no, más bien 3,7, el mercado se lo hubiese tomado extremadamente bien. Pero parece ser que no, por el momento. Entonces, todavía hay mucha duda, mucha incertidumbre, han sido las palabras más repetidas de Powell, y eso es todo. Me enrollé al final 14 minutos y os había prometido 5. Perdonad. Un abrazo, familia.